¿Cómo estamos? Excelente. Vamos a hablar de inflamación en la clase de hoy. ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿Están viendo? Mi pregunta es, ¿todos tuvieron semiomédica 1 y 2? Bueno, y en semiomédica 1 y 2 ustedes habrán dado historia clínica. Porque cuando yo estuve hablando de historia clínica, todos sabían, muchísimos sabían, todos sabían de más, inclusive yo no podía ni dar clase. Y resulta que hoy nadie sabe nada. Entonces, pequeño detalle, grande diferencia. Hoy voy a hablar de inflamación, doctores. Y como la clase es larga, es de 2 meses, voy a intentar hacer otra vez un repaso. En una de las clases voy a intentar hacer otra vez un repaso general de la historia clínica. Pero cuando yo doy clase, le pido mucha atención, por favor, porque yo digo una cosa y después ustedes hacen otra cosa. Especialmente, lastimosamente, a la gente que no participan en la clase, son los que después hacen todo al contrario, ¿verdad? De lo que yo digo. Y ahí se creó el grupo para la gente que quieren hacer guardia conmigo, y ahí le enseño lo que es la historia clínica. Lastimosamente, para la gente que no están presentes, un poco más complicado, ¿verdad? Voy a dar en el día de repaso, van a aprender. Pero el tema, antes de iniciar la clase, recalcando lo que es la historia clínica, yo estuve hablando más o bien datos personales, motivo de consulta y datos aportados por. Cuando digo datos aportados por, inclusive yo mostré, dije, si ustedes ven la clase, otra vez la grabación, tienen que atender un poquitito. No se pone el nombre del paciente ahí, no se pone. Solamente se dice datos aportados por paciente, familiar, y se pone entre paréntesis el grado familiar, si es papá, mamá, esposa, hijo, tío o tercero. ¿Sí? Cuando el dato es aportado por tercero, cuando es por el vecino o simplemente la persona que le encontró al paciente. Y entonces en ese caso se pone dato aportado por. ¿Se entendió esa parte? Y en motivo de consulta se pone lo que dice el paciente, pero yo tengo que saber también qué dice el paciente. No se pone inflamación del pie o del tobillo, ¿sí? No se pone inflamación. Inflamación ya un poco vendría a ser el diagnóstico. No se pone nada, se pone nomás dolor de tobillo o tumefacción del tobillo. ¿Mm? O tumor del tobillo, tumefacción del tobillo se pone. Y después yo en AEA, antecedente de la enfermedad actual, describo lo que le pasa al paciente y sobre todo cuándo le pasa al paciente. Y en AEA, y cuando yo hago la historia clínica en AEA, antecedente de la enfermedad actual, describo lo que le está pasando al paciente en ese instante. Y área, describo si ese área antecedente remota de la enfermedad actual, dice. Entonces significa lo que le está, si ya tuvo algo similar a lo que le está sucediendo ahora, en ese instante. Entonces son esos detalles lo que ustedes tienen que atender bien, bien, bien. Como le dije, parece fácil, pero no es. Por eso es lo que me decepcioné un poquitito cuando me pusieron fulana, dato aportado por fulana. No, por paciente nomás se pone. Y no se pone en motivo de consulta si tiene inflamación, no tiene, ese ya es diagnóstico, se pone tumefacción del tobillo, el dolor de tobillo lado derecho. ¿Sí? Motivo de consulta, dolor del tobillo lado derecho. Y ahí yo describo el por qué. En AEA voy a describir qué le pasó a ese tobillo. ¿Se entendió un poquitito?
Parece fácil como le dije, pero no, hay que atender un poquitito. Hay que atender. Por eso la OPAT no me paga por el plantón que ustedes quieren hacer conmigo o porque yo me estoy ofreciendo. Así mismo, José Eduardo, si el paciente te dice, doctor, por eso le digo, usted no atiende lo que yo le dije, hablamos de cefalea justamente cuando hablamos de historia clínica. Si el paciente le dice, doctor, tengo cefalea, perfecto, pero lo correcto es dolor de cabeza, cefalea ya es un diagnóstico, ¿sí? Porque yo no sé si ese paciente tiene cefalea o si tiene jaqueca o si tiene migraña. La cefalea es una cosa, la migraña es una cosa y la jaqueca es otra cosa, pero todos son dolor de cabeza. Al que me escribió al privado, se creó un grupo, ustedes parece no atienden, se creó un grupo ahí de WhatsApp y ahí yo voy a ir eligiendo a 3 personas para cada jueves, cada quinta-feira, 3 personas, hasta 3 personas se puede ir. Es que tienen que atender un poquitito. Bueno, vamos a darle inflamación porque si no yo no voy a terminar mi clase hoy y inflamación quiero terminar hoy. Y vuelvo a repetir, voy a dar una clase de repaso de historia clínica. ¡Socorro! Hay un grupo de WhatsApp en el grupo de semiomédica. No sé si ese grupo de WhatsApp es solamente de delegados o no sé qué. Y en ese grupo de WhatsApp se tienen que adherir y ahí yo voy a ir eligiendo 3 para cada plantón. ¿Está bien? ¿Sí? Les cuento que yo soy chato. Y entonces, pero tengo paciencia para lo que quieren aprender. Se van a ir por orden, no se van a ir llegando nomás. No voy a decir en qué hospital. Solamente a esas 3 personas que voy a ir sorteando se va a ir. Si esa persona no se quiere ir, voy eligiendo otro. ¿Está bien? Solamente 3 personas. Y si se va una persona de más, se va, suspendo para todo la guardia. Suspendo para todo. Para todo lo que están en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Lastimosamente lo que están en FOS va a ser imposible. Bueno, vamos a hablar entonces de inflamación. Proceso inflamatorio. Ustedes ya vieron en anatomía patológica, habrán dado en semio, han dado en fisiopatología. Entonces, un repaso general nomás más. Entonces, inflamación. La inflamación es un conjunto de procesos reactivos caracterizado por cambios locales y coordinados de los vasos sanguíneos y del tejido conjuntivo, que finaliza únicamente cuando el estímulo origina la respuesta es controlado. Entonces, inflamación es conjunto de procesos reactivos caracterizados por cambios locales y coordinados de los vasos sanguíneos y del tejido conjuntivo, que finaliza únicamente cuando el estímulo que originó da la respuesta al ser controlado. Bueno, punto. Acá un puntito. Voy a salir otra vez de mi clase. Parece que nadie está concentrado. ¿Por qué no puede la gente de FODE Guazú? Porque la gente del hospital no me permite. Yo no tengo problema. Pero la gente del hospital no me permite, porque todos los alumnos que se van a ir conmigo va a ser bajo mi responsabilidad y van a ser registrados en la guardia como un médico más. ¿Se entendió? Por eso nada más. Espero que no se enojen por eso, doctora Micaela.
Bueno, las causas de la inflamación, ¿sí? Pueden ser por causas microbianas, agentes físicos, sustancias químicas, tejidos necróticos y reacciones autoinmunes. Entonces, las causas del proceso inflamatorio pueden ser un proceso microbiano, ¿sí? Dentro del proceso microbiano puede ser un proceso bacteriano, viral, parásito, oncótico, ¿sí? Y agentes físicos, sustancias químicos y tejidos necróticos. Y sobre todo reacciones reacciones autoinmunes. Acá son los que participan. Acá tenemos una imagen de quienes participan en el proceso inflamatorio, ¿verdad? Son las células intravasculares, como ven ahí dentro del vaso, y las células y matriz del tejido, que son implicadas en la respuesta inflamatoria. Entonces, las células y matriz del tejido, como ven ahí hacia arriba están las células, hacia abajo está la matriz del tejido. Bueno, empecemos entonces por las células intravasculares. Las células intravasculares tenemos los leucocitos polimorfos nucleares, los linfocitos, ¿sí? Las plaquetas, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Esos son las células intravasculares que participan en el proceso inflamatorio. Luego tenemos las células y matrices que están fuera de la respuesta, que participan, fuera del vaso, perdón, extravascular, que participan en el proceso inflamatorio. Las células del tejido conjuntivo le citamos al mastocito, al fibroblasto y al macrófago. Y la matriz del tejido conjuntivo le tenemos al endotelio, membrana basal, cuyo dentro de la membrana basal tenemos los colágenos tipo 4, la laminina, la fibronectina, los proteoglucanos y otras células que hacen componente de la membrana basal, ¿verdad? Después tenemos las fibras elásticas, las fibras de colágenos y los proteoglucanos, que todo eso forma parte de la matriz del tejido conjuntivo que, como dijimos, implica en las respuestas inflamatorias. Bueno, ¿cuál es la característica del proceso inflamatorio? ¿Sí? La característica del proceso inflamatorio, sí, es de carácter protector primeramente. El papel que desempeña la inflamación consiste en contener y aislar el factor de agresión de los microorganismos. ¿Qué hace? Puede destruir o hacer un bacteriostático, ¿sí? Los microorganismos invasores inactivan sus toxinas y permiten la curación rápidamente, la cicatrización y reparación de los daños tisular producidos por los microorganismos. Los caracteres autolesivos potencial, por decir, en los procesos inflamatorios, que ocurre, produce la inflamación y reparación que pueda llevar a ser potencialmente lesivo, dando lugar a cuadros de hipersensibilidad peligrosa para la vida, lesión progresiva de distintos órganos y cicatrización anómala. ¿Qué podría ser una cicatrización anómala? ¿A quién le podemos citar una cicatrización anómala? Queloide, excelente. Bueno, la característica del proceso inflamatorio del proceso inflamatorio, ¿sí? Es que la respuesta ocurre en el tejido conjuntivo, ¿verdad? Interviene las células sanguíneas que ya vimos que son los granulocitos, los monocitos, los linfocitos,
y las células componentes del tejido conjuntivo, que ya vimos que son los histiocitos, los mastocitos, ¿sí? Esa imagen que le mostré primeramente. Entonces el proceso empieza, ¿verdad? Con las células de tejido conectivo, mastocitos, ¿verdad? Fibroblastos y macrófagos. Y las células intravasculares de los vasos, que son los leucocitos, ¿sí? Polimorfos, linfocitos, plaquetas, monocitos, eosinófilos y basófilos. Entonces, las células y componentes de tejido conjuntivo que ya estuvimos hablando. La respuesta está mediada por factores quimiotácticos. ¿Qué significa la quimiotaxis? ¿Qué significa el quimiotáctico o quimiotaxis? Con su palabra nomás, ¿qué significa? ¿Qué significa? Movimiento. Es el químico, como dice, es un químico, como dice el factor químico, que le va a guiar a las células neutrófilos para poder llegar al lugar de la lesión. ¿Sí? El que le va a poder guiar al proceso que al neutrófilo que pasa del medio intravascular al medio extravascular para poder llegar en el lugar de la lesión. Ese proceso del paso del medio intravascular al medio extravascular, ¿cómo se llama? Ese proceso del paso de las células linfocitarias del medio intravascular a extravascular, ¿cómo se llama? No, José Eduardo, no se llama así. Excelente, Gustavo. Vía Pérez, excelente, doctora. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La respuesta está mediada por factores químicos, quimiotácticos del plasma y de las células presentes y son activadas por la misma inflamación, ¿verdad? La inflamación termina cuando se finaliza el estímulo agresor y desaparecen los mediadores que han intervenido. ¿Y cuáles son los mediadores? Generalmente son de predominio neutrófilo, ¿sí? Cuando es de origen ¿qué? Bacteriano, de predominio linfocitario, cuando es viral, de predominio eosinófilo, cuando es, puede ser por hongo, y de predominio basófilo y eosinófilo cuando es para parásitos. Excelente. Y eso, cuando hay un predominio, por decir, cuando es de predominio neutrófilo, voy a pensar que ese proceso inflamatorio es agudo o crónico. ¿Y qué predominio cuando hay crónico? ¿De qué célula hay predominio cuando es crónico? Macrófago y linfocito. Excelente, doctores. Excelente. Bueno. Este es nada más un aspecto histórico, un poquito de historia de la medicina, ¿verdad? Según Celsus, ¿sí? Siglo antes de Cristo o inmediatamente después de Cristo, ¿verdad? Signos cardinales: inflamación, rubor, tumor, calor y dolor. Entonces, por eso se llama tetrada de Celsius, ¿sí? El Ehrlich añadió el quinto signo clínico, que es la pérdida de la función, ¿sí? Entonces, Virchow agregó la pérdida de la función. Pero hasta hoy en día lo que más utilizamos es
la tetrada de Celsius, ¿sí? O tetrada de Celsius, la misma cosa, que es rubor, tumor, calor y dolor. Y cada uno tiene su explicación desde el porqué. Me imagino que ustedes ya saben todo el porqué cada uno. Y John Huster, en el año 1793, la inflamación no es una enfermedad, sino es una respuesta específica con efectos saludables en el organismo. Es decir, que una respuesta del cuerpo para combatir a los microorganismos. Entonces, es una respuesta del cuerpo para combatir a los microorganismos. Mi pregunta para pasar de largo este aspecto, ¿por qué ocurre el calor? ¿Por qué ocurre el calor en el proceso inflamatorio? ¿Por qué ocurre el calor? Sí, puede ser, pero otro más específico. Por la vasodilatación en consecuencia del aumento del paso sanguíneo excelente, y lo cual también produce el aumento de la coloración y produce el rubor, ¿verdad? Produce rubor. Excelente, doctor. Pregunté nada más para ver qué tal está el conocimiento de usted. Está súper bien. Saben mucho ustedes, saben mucho. Solo que se hacen del desentendido. Saben mucho, saben mucho. Bueno, continuamos entonces. Según Julius Cohen, en el año 1839 a 1884, ¿verdad? Dijo que microscópicamente para observar vasos sanguíneos inflamados en membranas finas y translúcidos. Elien Meshkov, biólogo ruso, descubre fagocitosis. Concluye que el objetivo de la inflamación es el de hacer llegar las células con capacidad fagocitaria a lesión para que fagocitaran las bacterias invasoras. Y Sir Thomas Lewis, concepto de diversas sustancias químicas inducidas localmente por el estímulo de una lesión, son factores mediados de la alteración vascular de la inflamación. Entonces, cada científico, cada médico fue dando con el tiempo sus definiciones y se fue dejando una sola definición correcta del proceso inflamatorio. Y el signo de la inflamación, como ya estábamos diciendo anteriormente, era la tetrada de Celsius y después de Virchow fue agregando la quinta, ¿verdad? Entonces es calor, rubor, tumefacción, dolor y pérdida de funcionalidad hoy en día. Entonces le damos ya a 5 características principales para el proceso, para el signo de inflamación. En el siglo I después de Cristo, el médico romano Celso describió los 4 signos cardinales que ya sabemos: calor, rubor, tumefacción y dolor, por la observación realizada como médico de los gladiadores. Y luego Virchow agregó que es la pérdida de funcionalidad. La terminología en la inflamación, como nosotros definimos a los procesos inflamatorios, tiene también su forma de definir médicamente, ¿verdad? Tenemos primeramente exudado, que es el exudado, líquido de origen inflamatorio, constituido por proteínas y restos celulares. Su peso específico es como el de los tejidos, densidad mayor a 1020 kilowalton.
su salida exige un aumento marcado de la permeabilidad vascular. A este transudado, ¿cómo nosotros le conocemos también? Al transudado, ¿cómo le conocemos? ¿Quién me ayuda? Al exudado, quise decir. Al exudado, ¿cómo le conocemos? Tiene su nombre. Conocido como 3 letras. Pus. Excelente, doctor. Y el transudado, ¿sí? Líquido que sale de la sangre y comprende baja concentración de proteína, albúmina, principalmente plasma, ¿verdad? Su peso específico es inferior a los tejidos, que es hasta 1012 kilowalton. Su salida no requiere una alteración marcada de permeabilidad vascular, ¿sí? Simplemente a través de cambios de difusión va saliendo el líquido transudado. Sin embargo, el exudado sí requiere un aumento marcado de permeabilidad vascular y por eso ocurre edema, ¿sí? Por eso ocurre el edema en el exudado. El edema sí, el exudado sí, doctor. El exudado produce el edema. El exudado sí. Bueno. Luego hablamos del edema, como estábamos diciendo. Se supone la presencia de un exceso de líquido en el espacio intersticial, intracelular o en la cavidad serosa. Puede ser un exudado o transudado. Pus, como ya estábamos diciendo, que es exudado rico en restos de leucocitos, la mayoría neutrófilos y o macrófagos, y el resto celular distribuido durante el proceso inflamatorio. Entonces, las terminologías tenemos exudado, transudado, edema y pus. Bueno. Y acá, la siguiente imagen, lo que estaba diciendo el doctor, tenemos un pequeño. Lo normal es la presión hidrostática, ¿sí? Sale y colodiosmática baja. Entonces mantiene el equilibrio. Pero sin embargo, cuando hay un transudado, ¿sí? Hay un incremento de la presión hidrostática y disminución de la presión coloidal. Entonces, por eso va a ir saliendo sin necesitar, por el fluido por el costado de los transudados, va a ir saliendo el líquido tranquilamente. Sin embargo, en el exudado hay un aumento, ¿sí? Hay un aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Por lo cual aumenta la permeabilidad también vascular por el aumento de la presión, y entonces va a ir saliendo tanto, como ven acá, tanto las células leucocitarias, ¿sí? Las células leucocitarias van a ir saliendo también junto con el líquido exudado, y ahí va a haber un aumento de presión por la salida de las células y va a haber una tumoración también, ¿sí? Y de esto, al aumentar la permeabilidad vascular, va a aumentar la circulación sanguínea y va a producir color, rubor, bien dicho, va a producir rubor, va a producir tumor, va a producir por el aumento del tumor o el edema, va a producir que la compresión, ¿sí? La compresión de las fibras nerviosas, y al comprimir la fibra nerviosa por el edema va a producir que en el proceso inflamatorio, ¿qué va a producir? ¿Y alguien me ayuda? Dolor. ¿Sí? Va a producir dolor. ¿Se entendió un poquitito? Estos son ya repasos para ustedes. Son de repaso para ustedes.
Bueno, ¿se entendió un poquitito de ahí? Ustedes me están escuchando, ¿me escuchan? ¿Verdad? A ver la imagen. Bueno, y entonces luego un cuadro bastante bien entendido, ¿verdad? ¿Cuáles son los agresores? Pues como ya estábamos diciendo, bacteria, virus, hongo, parásito y agente físico, ¿sí? Que puede ser quemadura, congelamiento, radiación ultravioleta, gamma, etcétera. Agente químico como venenos, minerales, moléculas tóxicas, reacciones autoinmunes contra patógenos autoinmunes, ¿sí? ¿Cuál será la reacción? Foco inflamatorio, contención de inflamación de la zona de la agresión. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir una coagulación, activación de plaqueta y endotelio en caso de haya algunas lesiones vasculares, vasoconstricción, activación del sistema del complemento. Y luego va a ocurrir la reparación, ¿sí? Que es la inhibición de la inflamación, reparación de los tejidos, matriz extracelulares y la angiogénesis. Entonces, es un breve resumen totalmente del proceso inflamatorio. Todos ya saben qué significa la angiogénesis. No sé si reírme o qué hacer con el doctor Clemilson, pero tendrá su motivo por qué entró recién, ¿verdad? No puedo decir nada. ¿Saben qué significa la angiogénesis, verdad? Excelente, excelente. Bueno, continuamos entonces. Y luego tenemos las terminología anatómica de la inflamación. Esto también ustedes ya lo intenten hablar en español. Por fin, ya le dije, practiquen en español, ¿sí? Bueno, y acá la terminología anatómica de la inflamación, cuando un cierto lugar anatómica está con inflamación, entonces tiene su forma de definir, por decir, abomazo, abomacitis, adrenal, adrenalitis, amígdala, amigdalitis, arteria, arteritis, articulación, artritis, vaso, esplinitis, boca, estomatitis, bolsa, bursitis, ¿sí? Bolsa es las bolsas sinoviales de la articulación, ¿sí? Las bolsas sinoviales de la articulación, bursitis, bronquio, bronquitis, buche, inglubitis, casco o peñusa, laminitis, cervix, cervicitis, ciego, tiflitis, colon, colitis, conducto biliar, colangitis, conjuntiva, conjuntivitis, corazón, carditis, cordón espermático, funiculitis, córnea, queratitis. ¿Me están escuchando? Yo hablo y no sale. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Para los que no conocen, abomazo es el estómago nomás también. Parte del estómago, ¿sí? Parte del estómago. Es que yo hablo y parece que nadie me escucha. O acá el micrófonocito no me sale con vibración. El abomazo es el estómago, parte del estómago, ¿sí? La misma cosa que decir estomaquitis. Parte del estómago. Bueno, entonces, córnea conjuntiva, queratosis, conjuntivitis, diente, odontitis, duodeno, duodenitis. Vendría a ser
uña más o menos. Casco venía uña. Uña, doctores. Uña. No. ¿Dónde produce el HCl? No. ¿Cuál es ese Wellington? El casco vendría a ser la uña, también una forma de decir. Ah, el abozo, sí. Ahí sí, Wellington. Yo pensé que me estaba hablando de casco. Venía a ser uña, la peñusa, uña. Es más, este término se usa más en animales, ¿sí? Se usa más en animales, ese término. Bueno. Después, endocarditis, endocardio, epidimitis, estómago, gastritis, fascia, fascitis, faringe, faringitis, glande, balanitis, glándulas, adenitis, glándula lagrimal, dacrioadenitis, glándula salival, cialodenitis, glomérulo renal, glomérulo nefritis. Entonces, estos son los términos que, y mucho más, ¿verdad? Apéndice, ¿cómo se dice? Entonces, la palabra itis es el que se agrega al proceso, ¿verdad? Itis. Apéndice, exactamente. Entonces, problema de ovario. Peguéis vocês. Ovario. Peguei vocês. No me digan ovaritis. Salpingitis, excelente. Excelente. Útero. No me digan uteritis. No, qué ovaritis, que nada. Salpingitis, el ovario y útero. Cervicitis. Cervi es más bien del cervi propiamente dicho, ¿verdad? Oforitis. Oforitis. Un término que se puede utilizar. Bueno, entonces acá continúa, ¿verdad? Todo acá. Grasa, esteatitis, hígado grasa, ¿verdad? Hígado, hepatitis, hueso, oteitis, ilium, ileitis, intestino, enteritis, iritis, labio, quelititis, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá ovario es oforitis o salpingitis, se puede utilizar los dos. La trompa es salpingitis, ¿sí? El ovario oforitis. Entonces, ovario es... ¿Dónde está omaso? ¿Saben qué? A mí me sale todo mal en mi imagen. Yo no veo, ustedes ven bien, a mí me sale todo mal la imagen. Yo prácticamente no veo la imagen. Yo no veo la imagen. Yo más o menos tengo ahí, pongo otro lado para ver porque a mí no me sale, a algunos también no les sale la imagen. El omaso también es parte del estómago. Omaso lo que me preguntaron, ¿verdad? Se me perdió acá. Omaso es parte del estómago. Es más o menos las porciones del estómago. Bueno, entonces la palabra itis se coloca a todo lo que es inflamación, la palabra itis. Acá nuevamente placenta, placeritis, sinovia, sinovitis, senos, sinusitis, senos.
riñón, nefritis, ¿sí? Útero, metritis, yeyuno, vagina, vaginitis, válvula, valvulitis, válvula cardíaca, valvulitis, vasolinfangitis, vaso es vasculitis, vaso linfático, linfangitis y vaso sanguíneo, vasculitis. ¿Sí? Bueno. Como le dije, a mí yo no veo el PowerPoint, me sale todo encimado. Bueno, continuamos entonces un poquitito. La evolución de la inflamación, ustedes ya saben, más o menos son mediadores por la agresión, ¿verdad? Es formado por los mediadores para un proceso, de inflamatorio aguda que vamos a tener la resolución completa y la formación de acceso. Y esa inflamación aguda puede dar, si no es mediado, si no es reparado, se hace una progresión y se da la mediadores de inflamaciones clínicas. Crónica, bien dicho, y la inflamación crónica, que es el proceso de reparación, organización, fibrosis y pérdida de función. Es el proceso inflamatorio crónico, ya más bien es para un proceso de reparación, que es un proceso de fibrosis, que es, como todos sabemos, un proceso de cicatrización. Proceso de cicatrización. Bueno. Entonces, ¿qué es la inflamación, verdad? ¿Qué es la inflamación? El proceso inflamatorio, entonces, es una reacción defensiva compleja propia del tejido vascularizado ante la acción de un estímulo, ¿verdad? Y los estímulos, ya nuevamente repetir, puede ser de distinta naturaleza: físico, químico, microorganismos. Dentro del microorganismo puede ser virus, bacteria, parásito, hongo, y también puede ser inmunológicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a decir el proceso inflamatorio. La inflamación es un proceso esencial, dinámico y vital. La inflamación necesariamente se realiza con la intervención de los tejidos conectivos vascular, y el tejido conectivo es el campo de batalla de la inflamación. Se produce una defensa-reacción contra el agente agresor o contra las lesiones provocadas del mismo. La curación del proceso inflamatorio dependerá del predominio de la fuerza puesta en el juego por el agente agresor o por parte del propio organismo contra ello. En el caso de evolución favorable, llega a la anulación y eliminación del agente causal con una reparación tisular de más completa y posible. Mi pregunta es, y pregunta de examen, como le dije, la inflamación ya es una clase bien repasada para ustedes. ¿Cuál es la célula, la primera línea de defensa de la célula? ¿O cuál es la célula de primera línea de defensa? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la célula de primera línea de defensa? No. Célula dije, no dije órgano, Jonathan. No es. No. Se olvidaron todavía, se queda a cargo de usted para la próxima clase. Voy a recordar. Se queda a cargo de usted.
¿Me escuchan? No, yo corté, recibí una llamada de urgencia. Por eso nada más. Bueno, le estaba diciendo que a cargo de ustedes investigar un poquitito lo que es cuál es la primera línea de defensa. Pregunta de examen finales. Pregunta del examen final. Bueno, la inflamación es útil, ya dijimos, para localizar, diluir y destruir el agente causal, iniciándose al mismo tiempo un proceso de reparación del tejido comprometido. La inmunidad es innata o adquirida, ¿verdad? Tenemos los dos, la innata que viene con el cuerpo mismo y la adquirida es por la vacuna, ¿sí? O por algunos agentes causantes que adquirimos con el tiempo. Van a investigar. Ya he visto una respuesta correcta por ahí. Bueno, y este proceso se inicia con la inflamación y termina con el agente causal ha sido neutralizado. Entonces, por eso es muy importante el proceso inflamatorio. La fase de la inflamación, acá van a responder agresión, fase 1, reacción, fase 2 y curación, fase 3. En este ordenamiento es una manera solamente descriptiva, pues los procesos suceden a su presencia simultáneamente en forma muy intricada, uno encima de otro. ¿Sí? A la vez, cada uno de ellos tiene lugar de múltiples fenómenos. La fase 1, que es la agresión, fase 2, dijimos que es la reacción, y fase 3, la curación. En la fase 1, que es la agresión, cuando la inmunidad, vamos a decirle, o el proceso inflamatorio empieza a agredir, en la fase de agresión, el organismo soporta todo el poder patógeno del agente causal, que produce una lesión localizada en la cual predominan ciertas alteraciones regresivas, tales como degeneración celular, necrosis, y los agentes capaces de lesionar los tejidos pueden ser agentes físicos y químicos, y los agentes biológicos patógenos representados por virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, la primera fase es la agresión. Después, la agresión ya dijimos, ¿verdad? Que pueden ser agentes biológicos. Estos son los agentes en la fase 1, los quienes pueden producir la agresión. Y después va a pasar a la reacción. En la fase 1, como estábamos diciendo, la agresión, ¿cuáles son los agentes? Ya saben ustedes de memoria. Biológico, el proceso inflamatorio provocado por el agente biológico es una infección. En esta infección depende de varios factores: puerta de entrada, periodo de incubación, cantidad de gérmenes que ingresa al organismo, virulencia del germen, toxicidad, poder de invasión, tiempo de actuación y asociación microbiana. Entonces, todo esto depende de los agentes causales. Agente físico se caracteriza por ser de duración breve, por lo general entre ellos están el traumatismo producido por los agentes térmicos, que puedo decir quemadura, tanto por frío y calor, y la energía radiante. La incisión limpia, aséptica, que practica el cirujano también por una corte por el cirujano, trae consigo también todos los cambios locales de inflamación en forma mínima. Entonces eso es agresión, agentes causales. Heridas cortantes. Los agentes químicos pueden ingresar al organismo desde el exterior exógeno a ser elaborado en el interior del organismo endógeno. Y los agentes químicos exógenos, están presentados por sustancias químicas que son los corrosivos, los ácidos nítricos, los fenol, los diferentes tipos de ácidos, ¿verdad? Y gases. Y algunos venenos de víbora, ¿verdad? Los agentes endógenos son los responsables de la toxemia del embarazo, uremia, se llama toxemia al paso a la sangre del producto tóxico resultante de la desintegración tisular, y que una vez en la circulación pueden producir reacciones análogas o reacciones anafilácticas al lado del microorganismo de la bacteremia. Entonces, estos son agentes causales que pueden ser tanto exógeno y endógeno. Yo le estaba diciendo, averigüen, y en la próxima clase vamos a ver, dije.
como siempre, ustedes, como siempre le digo en la clase, vamos a disfrutar del momento para llegar a una final feliz. ¿Sí? La fase de la reacción, la segunda fase de reacción. ¿Qué tenemos? La fase de reacción. En la fase de reacción, el organismo pone en juego contra el agente irritante o patógeno un mecanismo de lucha o de reacción. Es prácticamente el sello característico de la inflamación. En ella se suceden los mismos fenómenos físico-químicos pertenecientes a la fase anterior y que aún permiten además los neurovascular y celular proliferativa. La inflamación presente también manifiesta de orden general, humorales, hormonales, parenquimales y se caracterizan y sus caracteres inmunológicos. Y la tercera fase, ¿sí? Dijimos que se llamaba fase de curación, ¿sí? La fase de curación. Debo ser. Fase de curación. La tercera fase, que ya es curación, se presenta cuando predomina la defensa orgánica sobre el organismo, es decir, que la fase de reacción predomina sobre la fase de agresión. Entonces puede ocurrir tanto el comienzo del proceso inflamatorio como en sus etapas más evolutivas, y los fenómenos que lo caracterizan se suceden en tres momentos principales. Primeramente, tenemos la anulación del agente causal. Luego, eliminación del agente causal y por último tenemos la reparación. Entonces, estos son los tres momentos principales de la fase de curación. En el momento de la anulación del agente causal ocurre neutralización, disolución, fagocitosis y dilución. Y en la eliminación tenemos, verá, eliminación del agente causal y los detritos, tenemos la reabsorción y desagüe linfático, avenamiento quirúrgico y o fisiológico. Quirúrgico significa que nosotros los realizamos a través de una cirugía, ¿verdad? La eliminación, por decir, un drenaje puede ser una eliminación, ¿sí? Drenamos, por decir, un forúnculo. Un forúnculo. Un forúnculo. Y reparación puede ser sin secuela, sin cicatriz, sin nada, o puede ser con secuela, curación con cicatrización mínima o secuela con cicatrización y metaplasia. Entonces, esa es la parte de la reparación. Bueno, y la clasificación de la inflamación, podemos hablar de criterios clínicos que puede ser sobreaguda, aguda, subaguda y crónica. Entonces, ese es de acuerdo al criterio clínico. Sobreaguda, aguda, subaguda y crónica. Cuando el criterio biológico, inespecífico, alérgico o específico. ¿Qué significa biológico? ¿Cuál es el agente causal? ¿Sí? El agente causal del proceso inflamatorio. Clasificación clínico es el tiempo del proceso inflamatorio. Y criterio morfológico, si es alterativa, exudativa, si es alterativa, exudativa o productiva. ¿Sí? Entonces, el criterio morfológico es alterativa, exudativa o productiva. ¿Qué hay en ese proceso inflamatorio? ¿Sí? Entonces, vuelvo a recalcar. La clasificación del proceso inflamatorio es por criterio clínico, que es el criterio clínico es más bien por el tiempo de evolución del proceso inflamatorio. Sobreaguda, aguda, subaguda y crónica. Y el criterio biológico es cuál es la causa más o menos, ¿sí? Entonces, inespecífica, alérgica o específica. Y el criterio morfológico, lo que hay es ese proceso inflamatorio, alternativa, exudativa o productiva. Entonces, ese es según la clasificación, ¿verdad?, del proceso inflamatorio. Yo le hice intenté buscar un PowerPoint lo más resumido posible, porque el proceso inflamatorio, ustedes ya habrán dado
en anatomía patológico, ya habrán dado en fisiopatología y es más bien un repaso para usted que hace parte del, vamos a decirle que hace parte del programa de semioquirúrgica. En semioquirúrgica 1 son muchos, ya son repetidos, son muchas clases que ustedes ya dieron y entonces yo doy, como ustedes ya vieron, doy que ustedes ya conocen, ¿sí? Ya saben, entonces doy como conocido y paso un poquito rápido. Por la clase, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta por la clase de inflamación? Bueno, el tema de la práctica yo voy a hablar en el grupo que se formó. El tema de la práctica ya no se habla acá, ¿sí? Ya no se habla acá. Historia clínica. ¿Dónde es el problema de nuestra historia clínica? Tenemos 10 minutitos para debatir sobre historia clínica. ¿Dónde es el problema de historia clínica? Datos del paciente no creo que haya problema, ¿verdad? Metele ahí, Caro. ¿Cuál es tu pregunta, Ícaro?
Galera, voltei. El COVID está muy complicado acá en Paraguay, muy complicado. Y yo estoy atendiendo pacientes con COVID. Y entonces estoy en eso a full. Bueno, le estaba diciendo, la historia clínica se hace de la cabeza y yo por eso le pasé esa ficha. Entonces yo voy haciendo la semiología desde la cabeza, cuello, tórax, abdomen. Solo que yo le dije que como nosotros estamos en cirugía, vamos a darle más énfasis en el abdomen, ¿sí? Siempre hay que hacer diálogo, siempre. ¿Cómo vos no vas a hacer la avaliación sistémica? Claro que tenés que hacer. Cabeza, cuello, tórax, abdomen, ¿sí? Aparato urinario, ¿sí? Miembro superior, miembros inferiores, aparato respiratorio y tórax, ¿verdad? Entonces se hace todo, ¿sí? Piel, fanera. Todo se hace, doctor, todo. Porque de repente, por decir nomás, el paciente viene por un dolor de cabeza, excelente, dolor de cabeza, y ustedes solamente le hacen énfasis, inspección en la cabeza, pero sin embargo, este paciente tenía una colecistitis y a consecuencia de la colecistitis tuvo fiebre y eso le hizo dolor de cabeza, pero ustedes dejaron de lado de hacerle la maniobra de Murphy, ¿sí? De hacerle la maniobra de Murphy y entonces este paciente tenía una colecistitis, pasó a una colangitis, pasó a una pancreatitis y el paciente fallece, ¿verdad? Y entonces se hace todo, solo que le damos más énfasis al lugar donde el paciente se aqueja. ¿Qué significa más énfasis? Controlamos más ese punto. ¿Se entendió? Por eso que yo le entiendo, escúcheme, yo le súper entiendo a ustedes. Yo le entiendo a ustedes. Es muy difícil. La historia clínica es muy difícil hacer una clase virtual porque tenía que ser, por lo menos tenía que ser presencial. Para que yo les pueda explicar mejor y para que ustedes puedan entender mejor. Yo tengo el peso de la conciencia y por eso le voy a invitar a algunos rotativamente para que vengan a hacer conmigo la historia clínica, para que vengan a practicar. Pero le pido mucha paciencia, porque yo soy chato luego uno. Entonces, si van a venir bien protegidos y que me tengan paciencia. Yo le voy a tenerle paciencia, porque ustedes también me tienen que tener paciencia. ¿Se entendió? Ojalá que podamos volver ya rápidamente a las clases presenciales para poder dar estas clases así. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta más? Entonces yo voy a hablar en el grupo de la guardia, voy a elegir 3 y el que quiere ya viene este 3 y ya empezamos desde este jueves. ¿Está bien? Aunque termine mi clase con usted, igual yo voy a mantener el grupo de usted para... Antecedente de la enfermedad actual, AEA, se llama AEA, es para la doctora Ana Paula, AEA, es donde yo voy a escribir, describir la enfermedad actual del paciente. ¿Sí? Si vino del dolor de cabeza, la semiología del dolor, ¿cuál es? Frencher, ¿dado de qué, Amanda? No estoy entendiendo, Amanda. Y tiene que llenar todo, Amanda, todo. Esa ficha que yo le pasé nada más para que ustedes tengan una idea, nada más, para facilitarle el trabajo de ustedes. Entonces, Ana Paula, doctora Ana Paula, es donde el AEA es donde vos vas a describir dolor de cabeza. Entonces, Alicia, aparición, ¿cuándo? Localización, ¿dónde? Irrigación, ¿dónde si se irradia o no se irradia? Característica, intensidad, atenuante o agravante. Y por último, síntoma acompañante.
Entonces, si no tiene nada más que eso, solamente eso se describe en AEA. Practiquen, doctores. ¿Qué es síndrome? Conjunto de signos y síntomas para poder describir una patología X. Conjunto de signos y síntomas para poder describir una patología X, para poder llegar a un diagnóstico, doctor Javier. Entonces, eso ustedes ya tenían que saber todo, ya me imagino, eran semiomédica. ¿Con quién tuvieron semiomédica? La doctora Kelly enseña bien. Me imagino que la habrá enseñado súper bien. Habrán tenido semiomédica 1, 2 y 3, sí o sí habrán tenido. Y si no tuvieron, doctores, lean el libro de... Lean el libro de... Se me fue el nombre de semiomédica. ¿Qué libro utilizaron? PowerPoint. Lean el libro de... Se me fue el libro. Argente. Gracias, doctora Teresa Raquel. Argente. ¿Sí? Argente Álvarez. Lean. Ese es muy bien especificado. Lean. O si encuentran Sanguinetti también. ¿Sí? Sanguinetti es uno de los mejores también. Si están por Paraguay, busquen un libro que se llama 12 de octubre. Sí, también es muy bueno. ¿Sí? Entonces, lean. Así mismo, doctor Balmore. Ahí en Argentina hay todo. Todo depende de ustedes nomás para que lean. Bueno, señores, nos vemos esta fecha. Que pasen bien y lean un poquitito más. Hasta luego, hasta luego.